Hoy es 3 de septiembre del 2020 y estamos en el ciclo de todo lo que tiene que ver la interacción entre la defensa y las relaciones internacionales y la política exterior argentina. Hoy vamos a estar hablando sobre otro tema central en este relacionamiento entre la defensa y la política exterior, que son las misiones de paz y la asistencia humanitaria. Así que muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias Juan Pablo Laporte por estar con tu equipo, con Jessica Cortés Arias, gracias al equipo del CEPI, a Joana Solís, a Paula Cortés, a todos los coordinadores, y muchas gracias también, y más que nada, a los invitados que tenemos hoy, que son invitados de lujo. Nunca estuvieron todavía con nosotros en el CEPI y estamos muy felices de tenerlos. No solo por la trayectoria que tienen los tres, sino por la gestión y todo lo que tiene que ver con el profesionalismo de lo que es las misiones de paz, lo que es la asistencia humanitaria internacional y la vinculación entre estas dos áreas. Con nosotros hoy va a estar el embajador Fernando Petrella, la embajadora Marina Cardelli, que es la presidenta de Cascos Blancos, y el coronel Miguel Salguero, que es el director del CAICOPAZ, el Centro de Entrenamiento Conjunto para las Misiones de Paz. Antes de pasar a presentarlos a ellos van a tener unos 15-20 minutos para hablar. Después, como saben ustedes, vamos a tener una ronda de preguntas, comentarios, recomendaciones de la comunidad del CEPI. Les agradecemos a todos de vuelta por estar acá. También hoy, 3 de septiembre, queremos conmemorar y le enviamos nuestras condolencias. Este día, 3 de septiembre, es el Día del Submarinista y nos acordamos de nuestros 44 héroes que perdió la Argentina en aquella trágica accidente, maniobra del Ara San Juan hace muy poco tiempo. Nuestras condolencias a las familias y a toda la Armada Argentina y todas las Fuerzas Armadas Argentinas que lamentablemente siguen de alguna manera llorando ese dolor. Así que, dicho esto, ustedes saben que la cuestión administrativa es que todos ustedes van a estar muteados en este momento para poder escuchar a nuestros expositores. Vamos a pedirles que apaguen sus cámaras también para mejorar la conectividad en la web. Todos los que quieran también ver o rever alguno de los ciclos o de estas charlas los pueden ir a ver a nuestra página web del CEPI. Y también estamos en Facebook Live en este momento, así que no solo tenemos más de 100 participantes en la sala, sino que también tenemos en este momento mucha gente por Facebook que nos está siguiendo. Vamos a empezar nuestra charla de hoy con el embajador Fernando Petrella. Antes del inicio, quiero marcar dos premisas básicas a la hora de tratar y abordar estos temas, tanto de misiones de paz como de asistencia humanitaria. Las premisas básicas son dos y son las siguientes. Nosotros sabemos que las misiones de paz y la asistencia humanitaria son una tarea subsidiaria de las Fuerzas Armadas, y así dice nuestro plexo legal normativo de la Argentina, y así lo vamos a tratar. Eso no quiere decir que la relación de defensa y política exterior no tenga una gran vinculación por esta tarea subsidiaria, que es la primera tarea subsidiaria que nos autoriza la ley de defensa para poder actuar, y la reglamentación y los decretos subsiguientes. La segunda premisa que les quiero plantear para comenzar esta discusión, este debate y estas disertaciones, es que obviamente las misiones de paz y la asistencia humanitaria tienen otros stakeholders, tienen otros actores, tanto nacionales como internacionales, que se vinculan para una mejor proceso, vinculación en el exterior, y también para una mejor participación argentina en el mundo, como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad. Hay otros ministerios de desarrollo, el Ministerio de Género y Diversidades, Justicia y Derechos Humanos, el Congreso, pero nosotros hoy vamos a estar hablando sobre exclusivamente la vinculación entre la defensa y la política exterior argentina, sin dejar obviamente de reconocer
que hay otros actores, tanto nacionales, regionales como internacionales, que inciden y fomentan esta cooperación. Dicho esto, voy a presentar a mi querido embajador Petrella. Él ingresó con Ilia a la Cancillería Argentina, estuvo en Naciones Unidas, en la OEA, en la FAO, fue subsecretario y vicecanciller del canciller Di Tella y subsecretario del presidente Dualde. Miembro Consejo Ejecutivo del CARI, miembro del Observatorio Malvinas de la Cámara de Diputados y exdirector del ISEN, entre otros cargos y funciones. Muchísimas gracias, embajador, por estar acá presente. Yo sé que le voy a dar el micrófono y sé que a usted le encanta hablar y tiene mucho para contarnos. A los 20 minutos le voy a hacer una seña para que usted tenga la posibilidad de ir redondeando, si quiere, su participación. Muchísimas gracias y somos todos oídos. Muchísimas gracias, Luciana. Como dije antes, un privilegio estar acá, un privilegio estar con la embajadora Cardelli, con el coronel Salguero, y muy agradecido por haberme invitado a participar. Usted ha leído ahora lo que puede ser un currículum. Siendo yo un funcionario público, puede ser también un prontuario, y Dios no permita, no sea un obituario. La verdad que en política exterior uno tiene que saber cómo es la otra persona para poder entender, y ahí viene la defensa y viene la inteligencia. Y si alguien me preguntara cómo soy, yo le digo, vengo de una familia donde no hubo nunca un sí, no entre mis padres. Fui a colegio mixto casi toda mi educación, a veces pupilo. Había muchas más chicas que chicos, en esa época no había chiques todavía. Hice el servicio exterior 18 meses en la Fuerza Aérea, en la base de Morón, apto para todo servicio, estoy muy orgulloso. Estuve en el calabozo de campaña una vez, y no creo que haya sido un delito de lesa humanidad aquel que me puso ese castigo. Y fui deportista de competición desde los 14 años en adelante. Y estoy casado con una señora tucumana, que es importantísima en mi carrera y en mi vida, brava con el cuchillo, de fuerte temperamento y también gran deportista. O sea que ese es mi perfil. Ahora, yendo a concretamente, quiero darle mi bienvenida a la Cancillería, a la embajadora Cardelli, como dije antes. Algo me dice en la cara que estaba predestinada. Ella tiene un compromiso, tiene un currículum, va a agregarle mucho al Palacio San Martín y a la política exterior, y los cascos blancos son un instrumento fundamental de la política exterior argentina. A veces funcionan mejor, a veces funcionan peor, pero son un instrumento fundamental. Y embajadora, vuelvo a decir lo que hablábamos antes, mis 3 consejos son: acuérdese siempre que la confianza es su mayor instrumento, y hay que generarse confianza con la contraparte. En política exterior no hay ni carpetazos ni empujones, porque el país más chiquito puede ser tremendo si uno lo irrita o afecta su orgullo. Hay que poder ponerse siempre en el lugar del otro y aguantarse a los muchachos del tablón que le digan cosas que usted vende patria o entreguista. Hay que saber que no hay santos en el sistema internacional, y que los menos santos son los que usted tiene más cerca. Eso, acordémonos, si nosotros creamos un problema al puerto de Buenos Aires, lo más probable es que se beneficie Montevideo, que desde la época de la colonia esa es una vieja pelea que hay. Puerto de Montevideo tiene mejores aguas, nosotros tenemos un puerto que lo hizo el ingeniero Madero en el siglo XIX, y gracias a eso tuvimos las corrientes migratorias y comerciales más importantes. Si nosotros creamos un problema en la hidrovía, cosa que no va a ocurrir ni tiene por qué ocurrir, pero vamos a estimular las salidas horizontales a través de Brasil y nos vamos a perder un vaca muerta que puede significar el tráfico de 2 grandes exportadores como Paraguay y Bolivia. Todos nos aprovechamos de los errores ajenos. Por ejemplo, cuando Bolivia perdió el juicio en la corte por la salida al mar, los chilenos tuvieron actitudes patronizing con los bolivianos, diciendo ahora no molesten más con este tema, y Evo Morales dijo, bueno, si las cargas mías salen por los puertos del Pacífico y son tu renta, ahora van a salir por la hidrovía y por los puertos argentinos, y nosotros nos hemos beneficiado. O sea que esto es lo que creo que hay que tener en cuenta, y que me lo decían a mí
los embajadores cuando yo ingresé me lo vinieron diciendo todo el tiempo. Ahora, usted, embajadora, lo sucede al embajador Alejandro Daneri. Alejandro Daneri, hombre también de fuerte temperamento, siempre quejoso, siempre pensando que el canciller Fori no lo atendía suficientemente, se hacía lo posible, y él ha tenido una gran tarea y le deja a usted una buena agenda y un gran equipo. Y recordemos siempre que quien tuvo la idea de los cascos blancos fue el viejo Bursaco, el padre de los Bursaco, que era jefe de prensa de Menem, y un día se le ocurrió crear este suerte de cuerpo de voluntarios que podía aceptar recursos del sector privado. Se lo convenció al presidente, a mí me tocó hacer las primeras cartas a los presidentes, a Clinton y a otros, diciéndole que esto era tan importante, pero el que se tiene que llevar la gloria, embajadora, es un segundo secretario, entonces, que estaba en Naciones Unidas conmigo, que se llama Horacio Fernández Palacios, que fue el que manejó el tema en Naciones Unidas para conseguir el endoso de la Asamblea General y que los cascos blancos tuviesen una suerte de personería internacional. O sea que cuando usted lo vea, Fernández Palacios es un hombre de formación económica, grandote, con cara de bueno, que usted lo mire y dice, a este hombre le confío todo, porque tiene una gran empatía y genera confianza, tiene una cara de bueno que convence a cualquiera. Y tuvo suerte y tuvimos una enorme votación a favor en la Asamblea General. Ahora paso al tema de defensa y política exterior. Y voy a ser categórico, voy a ser brusco, y voy a ser hasta molesto. No hay ningún aspecto de la política exterior que no esté íntimamente vinculado con la defensa. Y cuando la defensa no funciona, la política exterior va en el vacío. Cuando nosotros no tenemos la presencia militar en los espacios que tenemos que controlar, las protestas que hacemos se archivan. Para no decir que van al canasto, eso no se puede decir, por favor, que no me lo pongan en la grabación. Pero quiere decir que no hay cosa, y basta pasar por un consulado de frontera. ¿Qué es lo que pasa? El tráfico de drogas, ¿por dónde entra? La inmigración ilegal, los indeseables, el terrorismo, los actores internacionales ilegales, como el narcotráfico y el terrorismo, ¿por dónde ingresan? Es decir, necesitamos que las fronteras estén custodiadas por el ejército, por la gendarmería, pero custodiadas con reglas de empeñamiento que permitan ejercer su función. Lo digo desde el ámbito de la diplomacia. Si no, las protestas son maravillosas, hay que hacerlas para tener el dossier de jurídico, pero si uno no tiene la capacidad, es medio complicado. O sea que todo tiene que ver absolutamente con la defensa. Ni hablar los organismos internacionales, ni hablar las agregadurías militares, que son muy importantes, sobre todo en los países, pero no solo para comprar equipamiento. Es importante tener una agregaduría militar en el Medio Oriente en este momento, para saber cómo funcionan las cosas. Para nosotros el entrenamiento militar, y perdónenme que hable de la diplomacia, pasa por tener la gente sobre el terreno, no sobre las academias solamente. Pasa por tener la gente sobre el terreno. Y el terreno es donde hay conflictos. Y las operaciones de paz, sobre las cuales voy a hablar después un poquito con más detalle, hay que hacerlas siempre en los lugares donde sea importante para los grandes actores internacionales que Argentina esté ahí y que haga una diferencia, aún si tiene pérdidas o tiene bajas, como hemos tenido en muchos casos. La política exterior de cualquier país, pero de la Argentina, pasa por tres vertientes. Una es la seguridad, sin seguridad no existe otra cosa, territorialidad y comercio. Las dos primeras, seguridad y territorialidad, son estáticas. Ahí no hay márgenes para tomarse. Y aquel que crea que porque hay 1.000.000 de posibilidades, aquella que me perjudica no se va a producir, se equivoca si no pone todo el acento en eso. Y yo tengo múltiples ejemplos de que no se puede ser laxo en materia de seguridad. Vuelvo a lo que decía, narcotráfico, terrorismo, tráfico de personas, tráfico de especies protegidas, etc. Lo segundo es la territorialidad. Esto es sumamente fundamental. Somos el 8º país del mundo en territorio. Sobre 193 países, somos el 8º país del mundo. Y tenemos una plataforma continental inmensa que la reconoció Naciones Unidas en la época de Malcorra, pero que fue un trabajo que se hizo por todos los gobiernos desde la época que yo era viceministro. Lo hizo una señora, Frida Armas, que está en la Cancillería, una rosarina,
una gran jurista, nunca se la molestó, hizo su trabajo, muy ayudado por los expertos de la Armada, y ahora nosotros tenemos jurisdicción exclusiva y excluyente sobre el lecho y sobre el subsuelo. Pero además tenemos que preocuparnos de lo que pasa arriba, vale decir, no podemos permitir, como señalaba ayer Fabián Calle, que millones de dólares se vayan por la pesca, que puede ser legal o ilegal, no importa, tenemos que tener los medios para molestar a aquellos que vienen a pescar en nuestras aguas, o eventualmente que le sacan los peces a los que pueden ser nuestros pescadores, o aquellos que sacan los peces y no nos pagan regalías porque no hacen contratos con nosotros. Ahora, todas las protestas que podamos hacer, vuelvo a decir, y perdónenme que sea un poco brusco, van al archivo si no tenemos capacidad de controlar el espacio marítimo mediante barcos de la Armada que funcionen y aviones. El otro día falleció un piloto estrella en un avión que probablemente era viejo en la guerra de Vietnam. No sé si exagero, pero por ahí anda la cosa. Como yo hice el servicio militar en la Fuerza Aérea, todo lo que tiene que ver con la Fuerza Aérea todavía hoy me afecta porque aprendí mucho en eso, en el servicio militar, y como siempre digo, los mejores diálogos con los padres uno los tiene cuando los padres ya están muertos. Y yo aprendí la importancia del servicio militar muchos años después de hacerlo. O sea que eso es muy importante. Y la tercera vertiente es la comercial. Y la política de defensa, como voy a mostrar en algunos ejemplos, tengo 500 ejemplos, pero voy a mostrar solo uno, es fundamental para poder tener una buena inserción comercial. Paso a otro aspecto concreto. Nosotros en Cancillería estudiamos mucho la geografía, porque sin geografía no se hace política exterior. Es más, el que sabe geografía no necesita estudiar con usted, Luciana. Ya puede darle el diploma, el tipo se va contento. Los cambios de sistema. Congreso de Viena, Versalles, Naciones Unidas, Segunda Guerra y implosión de la Unión Soviética. Cuando implosiona la Unión Soviética, la Argentina empieza una política basada en 4 factores fundamentales. El primero, operaciones de mantenimiento de paz. El segundo, desarme y no proliferación. Acordémonos que la Argentina es uno de los pocos países que puede fabricar un artefacto nuclear no pacífico, ¿no? Es un bicho malo, puede llegar a fabricar si se enloquece. Una política de cooperación internacional basada en cascos blancos y además una política de defensa de la democracia. No con el aspecto local, sino con el aspecto local, pero el aspecto internacional, para ayudar a los países del este a que puedan prosperar en democracia y que no tengan una recaída. Esa política exterior nos llevó fundamentalmente a las operaciones de paz. Y yo digo que ya la Argentina venía con una experiencia, porque yo recuerdo que la resolución 242/67 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que puso fin a la Guerra de los 6 días, fue redactada en la Embajada Argentina, en la misión argentina cuando estaba en la Segunda Avenida y la calle 42. La redactó el embajador Hugo Gobi, cuyo hijo es hoy embajador en Australia, la aprobó el GRULA, la aprobó la Asamblea y fue al Consejo de Seguridad. Y esa todavía hoy es la base de una supuesta posible, ojalá eventual, paz en Medio Oriente. Como nosotros habíamos sido los grandes actores, no tuvimos más remedio que mandar observadores al organismo de vigilancia de la tregua. Cuando uno leía los informes del organismo eran todos misiles que iban de un lado y de otro. Felizmente los misiles de esa época no eran ni tan precisos ni tan letales como los de ahora, pero aún así tuvimos una baja. El capitán de navío Vélez, nunca me olvido, porque me tocó a mí hacer los trámites administrativos para el repatrio, las cartas, en fin, todas esas cosas que hay que hacer. Cuando implosiona la Unión Soviética es cuando la Argentina pone más el acento. Y tengo que decir la verdad que la primera idea fue del presidente Menem, que tenía una visión muy internacionalista en esa época. Y fue él que lo llamó al presidente Bush padre y decir que la Argentina iba a la coalición del Golfo. Y ahí empezamos. Y empezamos con los Balcanes, mi experiencia, las reglas de empeñamiento, uno de los lugares donde hubo la peor guerra, la guerra más sangrienta después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue una guerra moderna en el peor de los sentidos, en el sentido que los civiles forman parte de la actividad militar o paramilitar o lo que se quiera llamar. Fue muy traumatizante para todo el mundo porque no son
las viejas guerras de los ejércitos con las banderas y los clarines y las reglas militares que, por ejemplo, llegamos a tener en la guerra de Malvinas. La guerra de los Balcanes fue otra guerra, una guerra muy complicada. Estamos en Chipre y estamos de hace mucho tiempo. Chipre fue muy útil en la política exterior argentina para el acercamiento con los británicos, compartir los comandos. Sobre esto podría hablar de otras cosas, pero quiero decirle que en cualquier proyecto de Malvinas, ese tema hay que tenerlo realmente muy presente. Estuvimos en Angola, estuvimos en Haití 10 años, y rindo homenaje a mis colegas, el embajador Ricardo, el ministro González Pose, que en este momento creo que está todavía en Londres, Paulo Cavaleri, un tipo capacísimo que dejó la carrera, el embajador Carlos Carrasco, que tuvo que evacuar la embajada, porque teníamos que siempre tener una política de salida, la tuvimos en los Balcanes, la teníamos en Haití también, y después en la guerra Perú-Ecuador, donde a la Argentina le tocó el rol más importante, no porque fuésemos genios de la diplomacia, sino porque éramos el único país sin límites, con los dos contendientes, y gracias a que el ejército argentino puso en 5 días una fuerza de separación, la línea de cese de fuego se pudo mantener. Y la selva ecuatoriana no es como Medio Oriente, donde a 3 horas del lugar donde está estacionado hay un hotel Sheraton, que uno puede ir el fin de semana a escuchar música y tomar Coca-Cola, digamos así. En la selva ecuatoriana el mosquito más chico tiene el tamaño de una paloma, y no siempre teníamos los elementos sanitarios para atender a nuestros militares ahí. O sea que con esto quiero mostrar la importancia que tuvo y que tienen las operaciones de paz en la política exterior argentina. Y el aparato militar, que como dijo el doctor Jaunarena, lamentablemente por razones ideológicas, lo hemos tratado de destruir, humillar, hacerlo prácticamente irrelevante. Y bueno, entonces la política exterior se resiente, porque vuelvo a decir, las protestas que uno hace no tiene uno capacidad de enforce. Y cuando digo enforce no digo ir a un conflicto abierto, digo decir, cuidado, que yo tengo mis barcos y que tus pesqueros si siguen molestando, yo voy a ir y les voy a cortar las redes, y si vos molestás yo tengo mis aviones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que fundamental. El segundo aspecto que tiene que ver muchísimo también del aspecto militar con la política exterior es la política de desarme. La Argentina, por razones básicamente económicas y por razones de cambio de sistema, decidió blanquear su programa nuclear, que era un programa nuclear iniciado en la época del general Perón, allá por los años 50, después muy vinculado a la problemática iraní, y aquellos que conocen mejor que yo esto están en el cielo en estos momentos, así que yo no voy a abundar demasiado, pero la Argentina decidió modificar y ratificar el Tratado de Tlatelolco, de desnuclearización de América Latina, el Tratado de No Proliferación Nuclear, ingresar a la Organización Internacional de Energía Atómica como corresponde, aceptar las inversiones, y empezamos a vender reactores nucleares a todo el mundo. El ingeniero Tegui, que falleció hace poco, le rindo homenaje, lo sabe muy bien por el INVAP y toda esa excelencia en cuestiones nucleares que tiene la Argentina. Punto tal que hoy el secretario general de la OIEA es nada menos que un diplomático argentino, Rafael Grossi. Probablemente el próximo presidente de la conferencia de revisión del TNP sea un diplomático argentino, ojalá. Además, en política de defensa presidimos la Organización para las Armas Químicas. Un embajador argentino recibió el premio Nobel de la organización, el embajador Rogelio Firter, que fue embajador en el Vaticano hasta no hace mucho tiempo. Todo esto nos permitía, y acá uso un coloquialismo, picar alto en política exterior. Cuando uno quiere realmente llegar a las grandes mesas de negociación, tiene que hacer su aporte. Y esto tiene mucho que ver también, Luciana, con lo comercial. Y voy a dar 2 ejemplos de muchísimos que puedo dar. El viaje del presidente Menem a Estados Unidos en el año 93, a mí me tocaba estar al lado del presidente porque le hacía un poco de intérprete y le refrescaba el libreto que había que tener. En la entrevista con el presidente Clinton le empezó a hablar de la presencia argentina en operaciones de paz. Sabía el nombre de los comandantes argentinos,
Unidos. No los voy a mencionar para que no se hinchen demasiado. Sabía el nombre de las bajas que habíamos tenido y nos estaba elogiando. Y en ese momento Menem lo interrumpe y le pide: presidente, necesito que me abra el mercado de carne fresca para los Estados Unidos. Y ahí mismo Clinton dijo 20.000 toneladas. Felipe Solá era secretario de Agricultura y estaba en la delegación. Nos pareció poco 20.000, porque Nueva Zelanda ya tenía más. Bueno, con las 20.000 empezamos a vender carne a todo el mundo, subieron los precios de los campos de cría en la Argentina, y la verdad que la cosa funcionó muy bien. Pero tengo otro ejemplo. Después del default, que sacó a la Argentina del sistema internacional, estábamos realmente muy mal. A la Cancillería se le ocurre, era canciller Carlos Rucauf, que era una persona muy flexible y muy hábil. Había habido el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, se hablaba de que había células del Hezbollah en la triple frontera, y se nos ocurre hacer un grupo 4+1, Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos. Gracias a eso, Estados Unidos nos abrió de nuevo el sistema generalizado de preferencias, que es una facilidad comercial que ayuda muchísimo a las economías regionales, porque son productos, los limones, los arándanos, la miel, tiene una cantidad de cosas para las cuales la Argentina es muy competitiva, y felizmente eso funcionó bien. O sea que con esto, y no quiero excederme mucho, quiero demostrar la importancia que tiene la política de defensa y la política de cooperación en cuestiones de política exterior. Y embajadora Cardelli, si nosotros logramos mantener una presencia de cascos blancos en los escenarios de Medio Oriente, mire, le comento una cosa, hace poco tiempo la Argentina presentó un paper en el Council on Foreign Relations de Nueva York, que consistía que la Argentina adoptaba un campo de refugiados muy chiquito que estaba cerca del Líbano, y le daba educación, alimentos y entretenimiento por un año. Y eso se hacía en coordinación con los cascos blancos. Es decir, tiene que haber muchas posibilidades, y el lugar es elegir siempre algún escenario donde nosotros podamos picar alto en política exterior. Y con esto yo quisiera terminar, solamente decir que agrego el tema de los satélites. Gracias a la política exterior apoyada por la política de defensa, en el año 1995, vino el señor Golding, que era el secretario de la NASA, firmó un acuerdo satelital con la Argentina. El primer satélite argentino, el SAG-1, fue exhibido en el Smithsonian, en el Museo Smithsonian de Washington, como una pequeña joya. Y hoy en día, no digo que somos una potencia satelital, pero hace poco se acaba de lanzar un satélite desde Estados Unidos, y somos un país que tiene, a pesar de todas las malarias, a pesar de todos los contrastes, somos un país que tenemos el desarrollo nuclear autónomo y somos una potencia en materia de satélites. Así que yo con esto los dejo tranquilos. Muchas gracias por la paciencia de escucharme. Embajadora Cardelli, vuelvo a decir, le deseo muchísimo éxito y me adhiero al homenaje a los submarinistas, agrego al piloto de la Fuerza Aérea, y a todos los militares que con tan pocos medios, y acá digo una sola cosa más, nosotros podemos hablar, crear institutos de educación militar, pero si no tenemos aviones, maniobras no podemos hacer; si no tenemos barcos, maniobras no podemos hacer; si el FAL que usa el ejército es el mismo que usé yo en la Colimba, francamente, y si los borceguíes que uno ve en los soldados argentinos, cuando los ve tan vencidos, no tienen resistencia en el pie ni nada para estar 4 horas haciendo guardia, es bastante complicado. Y una cosita más que tiene que ver con UNASUR, porque ayer se mencionó una crítica a que se haya salido de UNASUR. A UNASUR fue un ejercicio del PT, de Marco Aurelio. Nadie lo quería. Nadie quiere aislar a América del Sur. Nadie quiere. Venezuela tanto no lo quería que Chávez inventó la CELAC. Hay que acordarse que América Central y el Caribe son 14 votos, UNASUR son 6. Vamos mal por cualquier candidatura de UNASUR. Y nadie quiere dejar a México y al Caribe afuera. Y a la Argentina tampoco. Néstor lo tenía clarísimo, aunque no lo decía. Perdónenme que me
invoque el nombre de Néstor en este tema, lo tenía absolutamente claro. Y la Argentina estuvo en Haití, se opuso a las sanciones a Cuba, se opuso a la intervención en Guatemala, estuvimos en contra de las intervenciones en República Dominicana. Los libros argentinos son libros de textos en América Central. A nosotros la unidad hemisférica es lo fundamental. Acordémonos siempre, de Alaska a Tierra del Fuego. Todo lo que nos desacopla no nos gusta, no nos viene bien. Lo tenía claro Néstor muchísimo y sobre todo sin irritar a Brasil. No le interesaba y no le interesaba a la mayoría de los países. Y la cooperación militar, si nosotros no tenemos con qué, es algo absolutamente teórico, es una cooperación horizontal, pero si es horizontal para todos estoy de acuerdo, pero si alguno de los que están ahí, nuestro hermano Brasil, nuestro hermano chileno, mantienen la vertical hacia lo más virtuoso en materia militar, que puede ser Estados Unidos, Europa, entonces estamos todavía más en desventaja. Y eso a la política exterior le hace mal porque eso lo saben las 60 representaciones diplomáticas que tenemos acá, que ponen cara de inocentes y de tontos cuando les decimos las cosas, pero después lo que informan puede ser algo distinto. Muchas gracias, he terminado con mi pequeña nota. Muchísimas gracias, embajador, un gusto escucharlo. Vamos a pasar ahora específicamente a la cuestión de la asistencia humanitaria internacional con la embajadora Marina Cardelli. Ella es la primera presidenta mujer de Cascos Blancos, el organismo dependiente de Cancillería que se encarga de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria dentro y fuera del país. Marina se recibió de lingüista en la UBA y en el 2017 ingresó como becaria al CONICET para realizar un doctorado. Fue responsable de las relaciones internacionales de la organización social Movimiento Evita, donde realizó tareas de solidaridad internacional como brigadas solidarias y acciones de ayuda entre los pueblos. Además, ella es la codirectora del Centro de Formación y Pensamiento Génera. Marina, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto tenerte con nosotros y contanos un poco de cómo es esto de la asistencia humanitaria y la conexión, si se puede, también con la defensa. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer compartir este panel con personas e instituciones que han sido testigos de la vida y obra de Cascos Blancos también. Así que un gusto compartir el espacio. Bueno, como ustedes saben, desde Cascos Blancos, mi llegada al organismo además fue inmediatamente antes, 2 semanas exactamente antes de que se declarara la emergencia sanitaria en la República Argentina por la llegada de la pandemia. Y ya desde un primer momento tuvimos muchas estrategias de articulación que necesariamente fueron con el Ministerio de Defensa y en conjunto con la Fuerza Aérea en su momento. La verdad es que la parte de las estrategias de toda la política de repatriación que se dio en la región y especialmente en aquellos lugares en los que había emergencia sanitaria muy importante, donde había argentinos y argentinas con muchas vulnerabilidades, que a veces estaban siendo asistidos alimentariamente, los puentes aéreos y el vínculo en algunos casos se dio a través de los Hércules y en algunas de esos viajes contribuimos desde Cascos Blancos también para la llegada de voluntarios a esos lugares que se quedaran asistiendo a argentinos y argentinas. Quiero decir, un ejemplo muy concreto de algo que surgió como respuesta inmediata y sin tanta planificación ante la pandemia, demostró con mucha fuerza que la asistencia humanitaria puede tener, la asistencia humanitaria internacional que se realiza desde Cascos Blancos puede tener muchísimas estrategias propias, el envío de suministros, muchas veces la asistencia técnica, el envío de algunos voluntarios en circunstancias particulares, con capacidades de profesionalización para asistir a quien lo solicita, pero lo cierto es que cuando la Argentina tiene capacidad de respuesta inmediata y efectiva es porque hay articulaciones y los mayores recuerdos de asistencia humanitaria de Cascos Blancos son arriba de un Hércules. Entonces, hay un punto en el cual esa potencia de la asistencia humanitaria argentina
es producto o es virtud de esa articulación que nos propone este seminario. Entonces, más allá de que podemos plantear muchos ejes de reflexión respecto de la cooperación para la paz, de la asistencia humanitaria como problemáticas vinculadas a nuestra política exterior y a reflexiones que tiene pendientes y que realizamos desde el Estado, desde lo más práctico es una sinergia necesaria y es incluso la condición de posibilidad para brindar una asistencia efectiva desde la experiencia del organismo en este año de respuesta y de pandemia, ¿no? Como decía el embajador, efectivamente la asistencia humanitaria argentina se ha transformado en una política pública, que da cuenta de que la Argentina es un país solidario, con muchísimas capacidades humanas, en cada rincón, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia, porque cuando un voluntario o una voluntaria va a algún lugar en una misión, muchas veces son trabajadores y trabajadoras del Estado profesionalizados en tareas de protección civil, asistencia, miembros del ejército, de alguna fuerza, bomberos o bomberas del sistema de bomberos voluntarios de la Argentina, es decir, nuestras capacidades humanas que en ese momento digamos, con el chaleco de cascos blancos salen de la Argentina a asistir, pero son nuestras capacidades de argentinos y argentinas puestos al servicio de esa necesidad, ¿no? Entonces, de alguna manera la Comisión Cascos Blancos busca coordinar las capacidades nacionales para que puedan salir a convertirse en una pieza de la política exterior, que bueno, tiene entre sus prioridades enfrentar la pobreza, las desigualdades, contribuir con quienes lo necesitan para construir justicia social. Muchas veces nos hemos encontrado con Luciana justamente en este debate de la perspectiva desde la cual Cascos Blancos contribuye en la asistencia de desastres socionaturales, pensando no solamente en la respuesta, no solamente en ir a ayudar a la urgencia, sino incorporando la perspectiva de la gestión del riesgo de desastres, porque la Argentina suscribe y participa de los acuerdos multilaterales respecto de esa cuestión, el marco de Sendai, intentar no solamente tener una agenda para la respuesta y para la asistencia como política de Estado, sino también tener un rol en la mitigación, en la preparación, en la recuperación, una perspectiva integral que de alguna manera es importante construir, y no solamente construir desde la Comisión Cascos Blancos, sino como política de Estado hacia adentro y hacia afuera, ¿no? A mí me cuesta mucho desvincular la cooperación para la paz y la asistencia humanitaria de la cooperación para el desarrollo, es algo que creo que está hoy en plena discusión y la pandemia lo pone en escena como nunca, no puedo evitar hacer alusión traer a este debate la coyuntura, ¿no? Lo cierto es que son terrenos de debate y de acción diferentes, pero que a la vez indisociables. Cascos Blancos ha contribuido en cuestiones de paz, pero fundamentalmente restringe bastante más su acción a situaciones de desastre socionatural. Y como les decía, de alguna manera es muy importante esta perspectiva integral de prevención, de respuesta y de reconstrucción. Y por supuesto, ha habido, me parece, en los años de trabajo, muchos balances, que de alguna manera, muchos balances de cómo la Argentina desarrolla su política de asistencia humanitaria, que de alguna manera esta coyuntura moviliza, pone en crisis y en tensión esta coyuntura de pandemia y de crisis, y en la cual la demanda de asistencia humanitaria vemos claramente que va a crecer. Vemos que se pone a veces incluso en tensión cuáles van a ser las estrategias de respuesta del Estado argentino ante tanta demanda. El organismo, por ejemplo, hoy está enfrentando muchísima demanda de asistencia, con una limitación, hoy menor que antes, pero una limitación de movilidad internacional muy importante, muchísima demanda de asistencia de insumos,
y también muchísima demanda de recepción de asistencia, que es algo que no era tan común en los procedimientos administrativos del organismo, ¿no? El organismo no solo es quien media en el envío de asistencia humanitaria a otros países, sino también el que está encargado de la recepción de las donaciones, por ejemplo, y hemos descubierto que la Argentina no es un país que tenga construido una estructura legal que le permita recibir con agilidad donaciones internacionales, y eso es una historia reciente que está más articulada sobre la base de brindar asistencia que de recibirla con tanta fuerza, ¿no? Y la verdad es que estamos repensando el funcionamiento, porque a veces mientras estamos organizando un envío de insumos humanitarios al Caribe, porque están siendo azotados no solo por el COVID, sino por la temporada de huracanes y por un montón de circunstancias, y siguen necesitando de la asistencia de la Argentina, con un área con la que históricamente tenemos mucho compromiso, y sin embargo estamos a la vez recibiendo muchísimas donaciones de organizaciones de la sociedad civil e incluso también de países. Como ustedes saben, hubo una gran cantidad de donaciones de la República Popular China, al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de la Ciudad, a hospitales de muchas provincias de China, de otros países. La verdad es que todo eso nos dimos cuenta que la Argentina ha construido herramientas de asistencia hacia afuera, pero que cómo dialoga eso con ser receptores de ayuda y de donación es un desafío pendiente hacia un futuro con muchísima demanda de asistencia integral del mundo, ¿no? Y la verdad es que para pensar un poquito los desafíos que por lo menos estamos empezando a ver, ¿no? Respecto de la asistencia humanitaria, cuando llegamos a contribuir desde la Argentina, llegamos a escenarios de mucha vulnerabilidad. Y hoy vamos hacia un escenario en el cual la vulnerabilidad posiblemente sea mayor. Vulnerabilidades estructurales. Cada vez es más difícil para los pueblos, para los países, atravesar estas situaciones y reconstruir sus estados, sus capacidades con fortaleza institucional, repensar incluso proyectos de país soberano, después de un desastre socionatural, después de una situación de conflicto armado, el desafío de reconstruir instituciones, proyectos de país, requiere no solamente la asistencia, sino también el acompañamiento en una cantidad bastante integral de situaciones y que eso sea parte, digamos, de una agenda integral de acompañamiento entre países y pueblos también es relevante. De alguna manera, después de ver lo que pasó en Europa con la pandemia, en las principales economías del mundo, después de ver lo que pasa en América Latina, que, bueno, hoy es epicentro de la pandemia, el balance es que es innegable el rol irreemplazable de los estados como garantes de derecho, de respuesta, de capacidad de asistencia, donde hay salud pública de calidad, donde hay transporte urbano que funciona, donde hay derechos laborales sólidos, sector privado fuerte. La verdad es que la capacidad de respuesta ha sido mucho mayor. ¿Y por qué eso es relevante para quienes nos preguntamos por la asistencia humanitaria internacional? Es relevante porque muchas veces la agenda de las capacidades instaladas, la agenda de cómo fortalecemos procesos, la agenda no solamente de la respuesta, sino la agenda de la reconstrucción y de la rehabilitación y del intercambio sostenido, es una agenda que no siempre está priorizada. Y bueno, eso es una señal fuerte para nuestras agendas entonces, ¿no? Que, por ejemplo, redoblen su apuesta por dejar capacidades, por sostener mecanismos, como decía, y creo que está cada vez más claro que los mecanismos de cooperación multilateral son cruciales, son muy importantes, pero sin agendas centradas en las capacidades que se quedan, son insuficientes. Y de alguna manera se abre mucho más ese debate hoy,
cuando la pandemia mostró que o sea, desencadenada una amenaza biológica de esas características, el traslado y la distribución y la asistencia desde organismos multilaterales, por ejemplo, no resuelve lo que se resuelve fronteras adentro, pensando en agendas de amenaza biológica, ¿no? Hay muchísimas otras problemáticas, pero lo cierto es que ese es un eje central que tuvo la respuesta en este proceso. Un segundo eje central de la respuesta en el mundo para pensar en la asistencia, pero que también, bueno, han sido actores fundamentales de la prevención, de la recuperación en algunos casos, y lo han sido en la Argentina y lo están siendo también, y ocurren las situaciones de crisis, son los diálogos amplios, los actores de la sociedad civil. En Argentina por lo menos hemos visto que el rol de la comunidad organizada, de las organizaciones sociales, de los voluntariados civiles, de las congregaciones religiosas, de las ONG, fue central, sigue siendo central, y cuando la asistencia humanitaria internacional o cuando la asistencia humanitaria de la Argentina llega a otros lugares, esas articulaciones y esos roles en las comunidades también son centrales. Y entonces, bueno, la respuesta local a la pandemia, y este es un balance que venimos haciendo, no hubiera sido posible sin esos actores. Y en estos dos sentidos, pensando en el rol de los estados y pensando en el rol de las comunidades y de las comunidades fuertes y organizadas como actores fundamentales para la respuesta, que es el eje desde el cual me parece que pensamos la asistencia humanitaria hacia el futuro, ¿no? En estos dos sentidos es que considero que es muy importante pensar la cooperación para la paz y la asistencia humanitaria de la mano con el principio de soberanía, ¿no? Tener siempre como centro de la asistencia y de la cooperación el fortalecimiento de la soberanía política de los pueblos a los que asistimos, de la soberanía económica que necesitan los pueblos para desarrollar estrategias de respuesta para un desastre en su territorio o en el caso de desastres socionaturales, y también tener capacidad económica de reconstrucción y rehabilitación, por ejemplo, que son ejes centrales cuando nosotros pensamos qué insumos enviar, qué asistencia construir, qué equipos formar, qué perfiles de voluntarios, con qué perspectivas construir, incluso en esta sinergia que estamos planteando con otras áreas, las articulaciones que en el Ministerio de Defensa, la cantidad de capacidades de especialistas y de conocimiento que hay en nuestras Fuerzas Armadas es muy importante. Y que no solo pensemos en las cuestiones operativas para nuestra articulación, por ejemplo, sino que pensemos en la construcción de procesos más amplios, que pensemos en la capacidad de dejar capacidades instaladas en aquellos lugares a los que brindamos asistencia. Son a veces dimensiones de la articulación que quedan desplazadas por la urgencia y que de alguna manera la coyuntura que mostró con mucha fuerza, digamos, que donde hay vulnerabilidades estructurales, donde hay debilidades institucionales, donde no hay capacidades instaladas, la posibilidad de organizar una respuesta a amenazas que dan cuenta de estar cada vez más cerca y cada vez más posible que se repitan, nos posibilita una agenda de articulaciones bastante más integral, ¿no? Quería agregar dos prioridades que me parece que son transversales para pensar estos problemas, que son la perspectiva de género y la ambiental. Creo que son transversales para pensar la cooperación para la paz, para pensar la asistencia humanitaria y para pensar las agendas en el marco de las vulnerabilidades. Las crisis humanitarias, los conflictos armados ponen mucho más de manifiesto las desigualdades estructurales, y las mujeres se encuentran entre las más afectadas, junto con otras poblaciones, ¿no? También la niñez. Y somos las más afectadas cuando hay una crisis económica, un desastre socionatural, por el tipo de tareas que en general cumplimos en la sociedad.
como las tareas de cuidados. Se multiplican infinitamente en los escenarios de crisis humanitaria las tareas de cuidados. Y tener políticas de asistencia con perspectiva de género en escenarios posteriores a conflicto armado, en escenarios posteriores al desastre, supone considerar ese rol particular de las mujeres en esas circunstancias y tener una atención sanitaria, psicológica, humanitaria que tenga eso en la cuenta, y que nos permita fortalecer una política de Estado de transversalización de eso que se está desplegando en la Argentina y que de alguna manera tiene también que expresarse en todas nuestras acciones de política exterior. Y por último, bueno, desde por lo menos las tareas de la asistencia humanitaria, somos conscientes de que la asistencia es necesaria en muchos casos cuando hay poblaciones enteras que están expuestas a desastres naturales y cuando las condiciones ambientales del mundo empeoran segundo a segundo, los desastres se incrementan, la pandemia es una muestra de ello, con una amenaza biológica que no es, o sea, no es asimilable a lo que llamamos un desastre natural, ¿no? Ya no podemos encontrar, me parece, desastres puramente naturales que no estén o fortalecidos en su intensidad por obra humana, o bien fortalecidos, digamos, en su capacidad de daño por las vulnerabilidades que encuentran, ¿no? Y el tema ambiental es un tema ahí central como eje también estructurado de todos estos temas. Si no encaramos un proceso de sensibilización respecto de cuál es la consecuencia del modelo de vida, por lo menos como agenda de la asistencia humanitaria, cuando llegamos a esos lugares, bueno, estaríamos contribuyendo a intensificarlos. Un organismo como Cascos Blancos tiene la obligación de profundizar en esa problemática y tenerlo en agenda. Por eso no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Simplemente quería compartir un poquito esto, ¿no? Que las articulaciones más comunes que nos imaginamos o que esa sinergia más común que nos imaginamos entre la asistencia humanitaria que brinda Cascos Blancos y la defensa suele ser lo operativo, y la verdad es que hay muchas dimensiones de una agenda que piensa el desarrollo, que piensa la mitigación, que piensa la rehabilitación, que puede visibilizar inmensas capacidades que hay en nuestra defensa argentina, y que visibilizarlas, multiplicarlas, y que todo lo que la Argentina lleve al exterior en calidad de cooperación o de asistencia tenga esa integralidad que creo que tienen los recursos humanos de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marina, muchísimas gracias, embajadora. Me encantó que hayas básicamente hecho alusión a que la paz es más que la ausencia de conflicto, justamente haciendo foco en este triple nexo entre la asistencia humanitaria, el desarrollo y la paz. O sea, sin pensamiento sistémico, sin ese pensamiento de que todo tiene que ver con todo, no podemos lograr cooperación y no podemos lograr una efectiva asistencia, no solo para lo coyuntural, sino también para el desarrollo y para una paz sostenible, que es lo que estamos viendo también en la Agenda 2030, desde Naciones Unidas y desde todos los países. Por eso me parece fundamental que también, como vos bien dijiste, incorporemos al planeamiento y a la asistencia humanitaria la perspectiva de género y ambiental, porque es fundamental que todos los conceptos de la Agenda 2030 estén considerados. Así que muchísimas gracias por la intervención. Sé que ahora vamos a tener la palabra del coronel Miguel Salguero. Él es coronel del Ejército Argentino, es del arma de caballería, oficial de Estado Mayor, licenciado en Administración, y también es graduado del curso superior del Ejército de los Estados Unidos y tiene un máster en estudios estratégicos. En el ámbito de las operaciones de paz, porque su currículum es mucho más largo, pero en el ámbito de las operaciones de paz, él fue observador militar de las Naciones Unidas en Medio Oriente, en el sur del Líbano y en las alturas del Golán. Fue jefe de contingente del Ejército
argentino y del contingente argentino en Chipre, en un FICIP, estuvo también en el comando de alistamiento y adiestramiento de todas las tropas del ejército que iban a desplegarse en misiones de paz, y desde marzo del 2018 es todavía el actual director del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, que también es uno de los centros que está dentro de la Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento, ALCOPAS. Muchísimas gracias, Miguel, por estar acá, y todo tuyo el auditorio. Bueno, muchísimas gracias. Me siento realmente honrado por compartir, al menos en esta virtualidad obligada que nos impone la situación, este panel con el señor embajador Fernando Petrella y con la embajadora Marina Cardelli, presidenta de Cascos Blancos, y mi agradecimiento hacia la licenciada Micha, hacia vos, Luciana, porque nos hemos estado viendo, yo creo que muchas más veces en estos foros virtuales que en los últimos 10 años, a pesar de que hemos interactuado en muchas ocasiones, incluso en la creación del CEPI. Realmente es un placer hablar después del embajador Petrella y después de la embajadora Cardelli, porque han dicho gran parte de las cosas que tenía pensado manifestar, y lo único que me queda es tratar de unir las partes, en virtud de que creo yo que ninguna operación de paz se puede hacer solamente con militares, con cascos azules uniformados, porque requiere la multiplicidad de las agencias y de otros actores, que no solamente son las fuerzas militares, pero tampoco pueden hacerse operaciones de paz en situaciones de conflicto o post-conflicto sin la presencia de los militares. Entonces, yo llamé un poquito a esta charla como no solamente la integración de capacidades, sino la fusión y la sinergia entre las distintas partes. Y primero me gustaría hablar un poco sobre qué es una operación de paz, ¿no? Lo primero que se viene a la mente es la imagen de los cascos azules de las Naciones Unidas, y el formato es el de un beligerante en un terreno hasta una línea de cese del fuego, otro beligerante haciendo lo mismo, enfrentándolo, y en el medio las Naciones Unidas en un área de separación, área de amortiguación o como se llame, y eso era groseramente la descripción de una misión tradicional. Bueno, ¿qué hacíamos antaño? Era el monitoreo del cese del fuego, de los acuerdos de paz. Pero, como decía el embajador Petrella, guerras eran las de antes y operaciones de paz también eran las de antes. Ahora las misiones, las operaciones de mantenimiento de la paz, ya prácticamente no existen porque no hay paz para mantener. Entonces ha mutado en transformarse, en llamarse misiones de mantenimiento de la paz a operaciones de paz, porque en esos escenarios donde los organismos internacionales y los actores acuerdan en tener este tipo de misiones, realmente no hay paz para mantener. También podemos ver que los principios tradicionales de las operaciones de paz, como la de la imparcialidad o el consentimiento de las partes o el no uso de la fuerza, están siendo fuertemente cuestionados y están prácticamente en desuso. En especial, a partir de los cascos azules dejaron de ser la garantía de no violencia entre las partes en conflicto y pasaron a ser objeto de la violencia, y se ha visto que alrededor del año 2015 han habido la mayor cantidad de bajas en la historia de Naciones Unidas en virtud de las acciones hostiles. Entonces, como núcleo de los mandatos, ahora no existe más el tema del consentimiento de las partes o no uso de la fuerza, sino lo más importante, que es la protección de civiles. Y esa responsabilidad de proteger, que es uno de los conceptos centrales ahora de las operaciones de paz, deben ser entrenadas en nuestro centro de entrenamiento, en todos los centros de entrenamiento del mundo. Pero ese concepto de protección de civiles, si pensamos en algunas misiones pasadas, en las que hemos participado también las tropas argentinas, antes era como un techo de cristal pensar si esta acción que nosotros tenemos que hacer para proteger a la población está en el mandato o no está en el mandato. Si la respuesta es no está taxativamente escrita, eso no se podía hacer. Ahora lo llamamos que ese es el piso, la protección de civiles es el piso a partir del cual siempre tenemos que actuar en defensa y en protección
de los civiles que son beneficiarios de la asistencia. Por otro lado, vemos que no existe una operación de paz típica, porque están llevadas a cabo estas operaciones de paz por distintas organizaciones internacionales. Actualmente Naciones Unidas conduce 14 operaciones de paz a lo largo de todo el mundo, y podemos decir brevemente, podemos decir someramente que hay 3, puede haber alguna otra más, pero 3 misiones que se pueden considerar ligeramente tradicionales. Una de ellas es la de Chipre, otra es la misión ANSO en Medio Oriente, en Israel, que es una misión más bien administrativa, donde se dispone del personal de observadores y otros recursos a las misiones operativas, como la de las alturas del Golán, la de el Líbano, y la de India-Pakistán, con observadores militares, porque es una fuerza de observación. Y un caso particular es la misión actual de justicia en la MINUSCUS en Haití, porque todavía está procurando el restablecimiento del apoyo al sistema judicial y al imperio de la ley y del orden. El resto de las misiones actualmente son, alrededor de 9 o 10, son de naturaleza multidimensional, porque intervienen numerosos componentes, y con mandato robusto, donde el uso de la fuerza está admitido para la protección de civiles, con reglas de empeñamiento extremadamente precisas, pero a partir de Ruanda y de Srebrenica en los Balcanes, Naciones Unidas tomó conciencia de que no era posible ver pasar cómo había violaciones severas a los derechos humanos sin poder intervenir porque los mandatos no lo autorizaban. Pero también hay otras operaciones de paz bajo auspicio de otras organizaciones, ¿sí? Como la Unión Europea, la Unión Africana, la OSCE, que es la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, y vemos ejemplos que son sumamente interesantes desde el punto de vista de las operaciones de paz, o desde el punto de vista militar de las operaciones de paz, como la misión de verificación en Colombia, que todavía está en funcionamiento, las misiones en Guinea-Bissau, Somalia, Líbano, Ucrania y determinados otros lugares. También hay otros tipos de operaciones de paz, que pueden ser con o sin el acuerdo del Consejo de Seguridad. Un ejemplo paradigmático es la Fuerza Multinacional en Sinaí, con la participación de tropas de Estados Unidos, de Colombia y en algún momento de Uruguay. ¿Por qué hago mención a todos estos distintos tipos o distintos paraguas o entornos de misiones de paz? Porque el objetivo principal de las operaciones no es el de congelar el conflicto, como pudo ser en su origen. Recordando también que las operaciones de paz no existen en la Carta de Naciones Unidas. Una pregunta de examen normalmente es en qué lugar, en qué capítulo están las operaciones de mantenimiento de la paz, y algunos teóricos empiezan diciendo, bueno, empezamos por el capítulo 6 y después se evoluciona al capítulo 7. Sabemos que no es así, sino que fue una necesidad de facto, de crear esta herramienta como instrumento para morigerar los efectos de la guerra o establecer nuevas condiciones. Sino que lo más importante ahora es poder abordar, si eso es factible, las causas subyacentes de los conflictos, y sobre todo minimizar sus efectos y facilitar que las poblaciones vuelvan a retomar su agenda de paz, su desarrollo y su prosperidad. Eso está reflejado eminentemente en la cantidad de actores que intervienen, y por eso decía al principio que las operaciones de paz no son solamente militares, tampoco es posible hacerlo sin el componente militar, pero cuando nosotros hablamos de operaciones de paz en CAICOPAZ, en el marco de los contingentes que despliegan, no hablamos solamente de la tarea del componente militar, sino de la interacción entre todos los agentes. El espectro de las tareas es mucho más amplio, por eso es multidimensional. Demanda una muy creciente especialización del personal, que es un desafío para mí como director de CAICOPAZ, tratar de dar conocimientos y de adquirir destrezas a los que participan en distintas competencias. No son solamente las destrezas solamente militares. En otro punto, me gustaría también remarcar
que gracias a Dios nuestro país tiene un plan de acción nacional, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, muy avanzado, y en todas las operaciones de paz, a partir del año 2000, después de la implementación de la resolución 1325 y de sus 7 resoluciones posteriores, el vínculo de las necesidades y experiencia de mujeres y niñas en situaciones de conflicto ha sido mucho más arraigado. Y por eso la responsabilidad de los Estados miembros es muy fuerte de incorporar la perspectiva de género, no solamente por una necesidad de que haya más, y esto no es género, sino que es hablar de la participación de las mujeres en operaciones de paz, de las oportunidades de las mujeres en participar en operaciones. Eso para las Fuerzas Armadas Argentinas es un tema, es un no tema. Yo lo llamo así, es un no tema porque hace años de años que nuestras mujeres participan activamente en todas las actividades de las Fuerzas Armadas, en un plano de igualdad. Pero sí comprender que en determinadas operaciones de paz es fundamental incorporar una perspectiva transversal de género para el planeamiento y la ejecución de operaciones militares de paz. Por otro lado, tenemos las misiones de ayuda humanitaria. Sabemos que las guerras o la pandemia ha generado una creciente necesidad de ayuda humanitaria. Y esta vez, este año, particularmente, nos ha afectado a las Fuerzas Armadas Argentinas, no en una actividad nueva, porque yo tengo 30 de servicio y mis primeras armas en ayuda humanitaria las di en mi primer año de oficial, cuando tuve que asistir a poblaciones inundadas en la provincia de Buenos Aires. Hay que asistir, como decía la embajadora, asistir en la coyuntura de ver cuáles son nuestras falencias estructurales. Y puedo asegurar, porque hemos participado desde CAECOPAS, desde el 20 de marzo de este año, desde el primer día en que se decretó la emergencia sanitaria, hasta el 1 de julio, y aunque esta operación sigue en desarrollo, en la distribución de raciones calientes, en muchos casos se constituía en el único plato de comida que tenía una familia que había sido afectado no solamente por el COVID, sino por una situación estructural de base que ya traía anteriormente. La experiencia que tienen los oficiales, suboficiales y soldados argentinos, en otra cuestión que el embajador Petrella también lo mencionaba, el tema de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, la hemos adquirido con muchos años de asistencia dentro del país, pero sobre todo en la asistencia humanitaria en misiones de paz. Cuando leía a Luciana mi experiencia, haber estado mano a mano en operaciones de paz en Medio Oriente, donde uno tiene que llevar asistencia humanitaria a una población que está en una situación de guerra, lo hace mucho más humano y lo hace mejor persona y mejor soldado. Esa es una de las cuestiones importantes que tienen para los soldados argentinos. Y esta vez tuvimos que estar asistiendo a nuestros propios conciudadanos, y lo hemos hecho con gran orgullo y creo yo que se sigue haciendo con gran eficiencia. Pensemos que estamos hablando de millones de raciones calientes que se han dado durante estos 160 días, y cerca de 2 millones de bolsones de comida a personas en necesidades. Y más allá de todas las actividades que mencionaba la embajadora Cardelli, de transporte de personal de ciudadanos argentinos desde el exterior, con cerca de 1.600 personas traídas por la Fuerza Aérea Argentina, más de todas las actividades logísticas que se realizaron. Por último, yo podría mencionar también como actividad enigmática de asistencia humanitaria, como experiencia militar de asistencia humanitaria, el terremoto de Haití del 2010. Sabemos que durante 10 años, el Punto Argentino fue una unidad de las Fuerzas Armadas desplegadas en Gonaives, al oeste de Haití, bajo la misión de estabilización de Naciones Unidas. No voy a hablar específicamente del mandato, pero si lo podemos resumir, ¿cuál era la tarea de ese batallón? Era la de asistencia humanitaria y para buscar equilibrar la ley y el orden nuevamente. Pero en el año 2010, ese terremoto de 7.0 escala Richter, inicialmente, que fue el 12 de enero
de 2010. Inicialmente 240.000 muertos, 1,5 millones de personas desplazadas. Durante 3 días no hubo comunicaciones, excepto las comunicaciones que podía proporcionar la misión en Haití. Está presente en la sala el general Pérez Aquino, que conoce bien esta situación. La misma misión tuvo la baja de Hedy Anaga, los ayudantes de Fort Comar, personal del Estado Mayor, y durante los 3 primeros días, lo único que hubo de asistencia humanitaria, lo único que sostuvo la provisión de agua, comida y refugio fue la misión de Naciones Unidas. El contingente argentino estuvo desplegado cerca de 10 meses, en lugar de estar los 6 meses que se consideran, y realizó tareas humanitarias más allá del alcance de sus capacidades. Su primera misión fue, aunque no estaba escrito en el mandato, la de protección de civiles. La responsabilidad de proteger, que actualmente es uno de los temas más importantes de hacerle comprender a los cascos azules, que deben absorber un poco su energía de soldado y transformar esa piel celeste, que nosotros llamamos así, un alma verde de soldado y una piel celeste de casco azul. El contingente en Haití, el contingente argentino en Haití, lo supo comprender sin más que su experiencia previa en operaciones de paz. Distribuyeron agua, alimentos, se hicieron reconocimientos. La asistencia sanitaria que proporcionó el Hospital Militar Reubicable de la Fuerza Aérea en Haití fue mucho más allá de sus capacidades y no solamente atendió al personal de la misión, sino también a los ciudadanos haitianos. Y creo yo que proyección de las políticas exteriores en Haití, junto con la República Federativa de Brasil y Chile, merced a sus cascos azules, ha quedado con un recuerdo inolvidable a esa comunidad. La sinergia que se da entre todos los componentes de las misiones de Naciones Unidas no nos es ajena. En Chipre, que es una misión que conocemos tradicional, donde afortunadamente los cascos azules no son objeto de agresiones, aunque tenemos 4 bajas en esa misión, por distintos temas, por accidentes. La sinergia que se da a lo largo en todos los componentes. Actualmente los soldados argentinos deben interactuar con organizaciones no gubernamentales, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Internacional para las Migraciones, con la FAO, con UNDP, con Desarrollo, con ACNUR, porque en Chipre se concentra toda esa asistencia. Y es normal para los soldados argentinos tener que interactuar con todos esos. Yo contaba como anécdota simpática, hace 3 años, cuando recién llegaba a Queico Paz, que situación novedosa en Chipre, que era la llegada de migrantes provenientes de la guerra, que normalmente cruzaban desde Turquía, refugiados sirios que cruzaban desde Turquía en botes. Si yo pregunto dónde desembarcaban esos refugiados, la respuesta es muy simple: delante de los argentinos. En el sector de los argentinos era donde desembarcaban todos los refugiados. No había un protocolo, no había un procedimiento operativo normalizado para esa situación. Y por supuesto que los argentinos, con nuestra capacidad, con nuestra inventiva, con nuestra flexibilidad y nuestra proactividad, el contingente argentino fue el que propuso cómo hacer ese protocolo. Simultáneamente, en Queico Paz, debemos replicar esa situación para que nuestros cascos azules estuvieran preparados para enfrentar esa cuestión. Entonces, esta interacción, esta sinergia, esta fusión entre operaciones de paz, necesidad de que el escenario donde se desarrollan esas paz tengan un desarrollo que le permitan volver a la normalidad esas comunidades, más una asistencia humanitaria, el acostumbrado de los soldados argentinos, no solamente en misiones de paz, sino también, lamentablemente, haberlo tenido que hacer en nuestro propio territorio. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han otorgado
Y bueno, Luciana también quedó abierta a las preguntas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, coronel. Muy claro todo. Quiero enfatizar esto que vos decías, que el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas es el capítulo que se está usando actualmente para todas las misiones de paz, ya que llevan a escenarios complejos, donde, como vos bien dijiste, los escenarios a veces se solapan, esta cuestión de conflictos con emergencias sociales y humanitarias, y también con cuestiones de desplazamiento forzado de población o situaciones o personas en situación de refugio, como pasó en Chipre. Y eso me lleva a la primera pregunta que les quiero hacer, justamente a la embajadora y también a Miguel, y obviamente al embajador Fernando Petrella. Y una de las cosas que vos mencionaste también, Miguel, eran algunas cuestiones que estuve escuchando también por los medios acá en Argentina, y también el general Paleo cuando explicaba las cuestiones de cómo fue la Operación Belgrano en términos del asesoramiento, en el planeamiento de los COE dentro de la Argentina, y cómo se veía todo lo que era el asesoramiento y el planeamiento, y todo el know-how que traían los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Argentina en el asesoramiento, en la planificación, gracias a que muchos de ellos habían participado en misiones de paz. Creo que el Ejército argentino, las Fuerzas Armadas argentinas tienen un know-how que traen de las misiones de paz muy beneficiosos para poder desenvolverse en estos ambientes complejos como es el caso de la pandemia. Y esto es la pregunta que les quiero hacer específicamente. Entendiendo que el CAICOPAS, si no mal recuerdo, nació en el 95, igual que los cascos blancos, son como hermanos gemelos, cascos blancos y el CAICOPAS. Yo les preguntaría a él cómo nosotros estamos generando vínculos de lecciones aprendidas entre los cascos blancos y los cascos azules de la Argentina. Le voy a dar la palabra al que quiera levantar la mano primero, pero cómo nosotros estamos, si lo estamos generando, o si puede ser un ámbito que puede ser de alguna manera repensando en el futuro. Embajador, ¿qué le parece? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. En mi época se publicaron 2 libros, Lecciones aprendidas en materia de operaciones de mantenimiento de paz, que era El verde. lo anterior a lo que ha señalado el coronel, que ahora tiene una naturaleza distinta. Además, se imprimió un libraco gigantesco, costosísimo, pero que tenía el inconveniente de estar hecho en español. Y yo siempre le decía a mis colegas militares que es más importante hablar inglés que tirar con Mauser para las operaciones de mantenimiento de paz. Todavía algún colega suyo, señor coronel, me lo recuerda porque parece que mi frase fue muy respetuosa. Le digo, los impactó. Yo creo que me da la impresión a mí que mucho pasa por el aspecto cultural. En estos días yo estoy viendo Canal Encuentro, donde se pasa educación elemental para los niños, a mí me viene bien para las matemáticas, que soy bastante flojo, y yo digo que tenemos que hacer que esto que usted señala, doctora Micha, pase a estar de alguna manera en los programas de los colegios secundarios, no decir ya en las universidades, porque esa es la manera que adquiramos y valoración de lo que se está haciendo, sobre todo en operaciones de paz y sobre todo en cascos blancos, más de lo que tiene capacidad en el concepto de cooperación, que no tiene nada que ver, Marina, con la dirección de cooperación del ministerio, porque ahí siempre había pugilatos, pero como hay una dama también ahí, tan educada y respetuosa como usted, estoy seguro que se van a entender. Belén Bogado, ¿está? No, está una señorita que creo que intentó ingresar al ISEN y se quedó ahí chiquita, muy capaz también, porque... Pensé que no, es Belén Bogado, es la directora de cooperación. Belén Bogado es la directora de cooperación. Sí, ya es directora. Bueno, entonces es capacísima. Vamos creciendo, mi embajador. Con una experiencia extraordinaria. Bueno, ahí usted va a tener que ver. Yo creo que la articulación tiene que darse, tiene que informarse en lo posible a los medios de educación, porque lo que uno aprende de niño no se lo olvida nunca más.
Y la Argentina ha tenido, como ha dicho el coronel, en materia de operaciones de paz, roles importantísimos, comandos importantísimos, que se adjudicaban por la capacidad, el compromiso y la voluntad. Y el coronel ha puesto el ejemplo de Srebrenica, donde fallaron, entre comillas, la regla de empeñamiento. Yo creo, con todo respeto, fallaron otras cosas, porque nadie puede, por una limitación a la regla de empeñamiento, asistir a un operativo genocidal y quedarse con los brazos cruzados. Y los efectos que tuvo en el gobierno de Holanda fueron bastante catastróficos. Y lo mismo el tema Ruanda, que es un tema distinto. Hay otro, ya que me dio la palabra y no quiero abusar, cuando se habla de misiones fuera del Consejo de Seguridad, como la misión del Sinaí, tiene un valor estratégico importantísimo. Todo lo que tenga que ver con la paz de Medio Oriente, con Israel y con los países árabes nos permite picar alto, lo que yo llamaría en política exterior, pero no teniendo la cobertura del Consejo de Seguridad es más problemático. Lo mismo pasó en Irak. La Argentina fue, no digo combinada, pero invitada reiteradamente a intervenir en Irak, a participar junto con España, con otros países, y nosotros, al no tener la cobertura del Consejo de Seguridad, en lo que a mí me corresponde Cancillería, no lo aceptamos. En Afganistán hay Consejo de Seguridad y hubiéramos tal vez podido mandar un pequeño contingente de observadores, porque ahí es donde se aprende. Ahora ya es tarde, todo eso salió regular, ahora ya es tarde. Y ya que tengo la palabra, embajadora Cardelli, la perspectiva de género es fundamental. Acuérdense que las mujeres tienen un rol importantísimo porque son mucho más sensatas que nosotros. La guerra del 14 no hubiera tenido lugar si los políticos con el cerebro ocluido hubiesen consultado a sus mujeres, sus secretarias, sus hijas y tal vez sus amigas. No hubiera tenido lugar. Es decir, pero hay que acordarse que la perspectiva de género, como usted la presenta, que nosotros la compartimos de todo corazón, y el señor coronel lo ha dicho, que es parte integrante de las Fuerzas Armadas Argentinas, no es, esas perspectivas no es que estén aceptadas en casi todo el mundo. Están aceptadas en Ginebra, en Nueva York, pero cuando los delegados de muchos países se vuelven a su país, se olvidan de eso. Y en mayor parte del mundo, el tema ambiental, incluso en grandes socios comerciales argentinos, el tema ambiental no es un tema que podemos tocar en reuniones bilaterales, y a veces la perspectiva de género tampoco. Pero de todas maneras aprovecho para felicitarlos a ambos. He aprendido muchísimo. Señor coronel, todo lo que usted ha dicho es muy importante. Una sola cosa quisiera agregar: cuando vino acá el presidente Obama se habló de operaciones de paz, y en la página de fact sheet de la embajada hubo una síntesis de lo que se habló, y aparentemente Estados Unidos ofreció que la Argentina fuese al África. En mi experiencia, la mayor parte de los problemas se presentan ahí por múltiples razones, y yo no sé si conviene que el ejército argentino o que las Fuerzas Armadas se involucren por algo más que un pequeño periodo como parte de un contingente de algún país europeo con muchos recursos, porque África es bastante complicado, y la mayor parte de los problemas que yo recuerdo en Naciones Unidas se daban por participaciones de fuerzas de paz en África, y creo que nuestros hermanos uruguayos han tenido también experiencias poco saludables. Así que muchas gracias. Gracias, embajador. Igual ahora viene una pregunta que tiene que ver con eso, pero vamos ahora con la embajadora Marina Cardelli. Marina, con el tema de lo que les estaba preguntando. Bien. ¿Te acordás de la pregunta? Sí. Ah, perfecto. Sí, me acuerdo. Sí, quería justamente responder con la misma perspectiva con la que hice mi intervención, ¿no? Creo que hay muchas deudas de articulación. La verdad es que me siento muy, muy contenta de escuchar lo que plantea el coronel Salguero, porque efectivamente una mirada
crítica y una mirada siempre con el horizonte de la mejora y con el horizonte de la crítica, como para pensar cuál es el rol que han tenido en diferentes momentos las misiones de paz, en diferentes momentos las Naciones Unidas, quiero decir, no todos los contextos y los ámbitos son los mismos, y a veces las problemáticas nos obligan a una mirada integral y a tomar decisiones, como dice el embajador Petrella, sobre el tiempo en el que participamos de algunos lugares, sobre las cualitativamente, ¿no? Cuánto aportamos de ciertos procesos, de qué modo lo hacemos. Cuando el coronel planteaba la presencia de mujeres en las misiones de paz, o la presencia de mujeres en diferentes lugares, incluso de nuestras fuerzas, cómo hacemos las cosas y desde qué perspectivas las empujamos, creo que organizan una cantidad de acciones y son no solo la cara visible, sino el corazón de la política exterior. Incluso cuando estamos en un lugar en el que la agenda de género no es bienvenida, hay que poder reconocer eso, poder verlo, para sostener un diálogo ameno, para respetar también al otro en sus características culturales, y asimismo quizás sea el modo de accionar, la perspectiva de género esté ordenando el modo de accionar de las propias acciones de nuestros, por ejemplo, de nuestros equipos de voluntarios, o cómo pensamos la intervención humanitaria, y quizá todavía en muchos momentos y en muchos diálogos no es el momento de ponerlo como agenda, es decir, pensar, me parece, la integralidad de los problemas es importante. Y en particular sobre la articulación entre cascos azules y cascos blancos, yo creo que es una deuda pendiente. A los cascos blancos nos pasa todo el tiempo que nos confunden con los cascos azules. A veces aclaramos que no, que de ninguna manera, que somos un cuerpo civil, y a veces decimos sí, es la Argentina, y les aclaramos la especificidad, pero la verdad es que nos confunden todo el tiempo. Quizá podríamos hacer honor a la confusión y empezar a pensar esas articulaciones un poco más. La verdad es que yo creo que potenciaría muchísimo las características de algunas misiones tener a expertos de la Argentina que quizá no son de las fuerzas, pero que esa articulación podría potenciarlo mucho más, y desde ya que cada vez que alguien de nuestro Ministerio de Defensa y de nuestras fuerzas nos acompaña en algo vinculado a misiones, el aporte es muy importante. Así que la verdad es que si pudiéramos explorar eso sería muy interesante. Agrego que desde Cascos Blancos hemos compartido terreno en esta pandemia con las Fuerzas Armadas en muchos lugares, en los barrios populares en los cuales estuvieron repartiendo alimentos a miles y miles de personas, y la verdad es que es siempre una experiencia muy gratificante yo creo que para nuestro pueblo en general, es siempre una experiencia muy gratificante tener a las Fuerzas Armadas cumpliendo tareas de articulación con la gente. Cuando los voluntarios compartieron algunos terrenos en los cuales estaban distribuidos los espacios en muchos barrios, donde está la asistencia, donde está la distribución alimentaria, donde está las postas sanitarias o sociocomunitarias, donde estaba el detectar. La verdad es que esa articulación de muchos organismos trabajando en una estrategia articulada de respuesta fue muy conmovedora para el cuerpo de voluntarios y voluntarias, y fue para nosotros un aprendizaje y una experiencia muy importante. Lo sigue siendo, pero hoy esa intervención se está transformando a medida que se transforman también la situación de cada una de las fases. Pero recuperar que la acción en terreno fue una vez más muy gratificante, y que hay una agenda pendiente, creo yo, de la mano con una realidad internacional transformada, ¿no? Totalmente, gracias Marina. Igual, antes de pasarle la palabra a Miguel, acordémonos que sí, Cascos Blancos siempre hizo cursos de inducción en CAECOPAS. Sí. O sea, Con eso, CAECOPAS es con quien más hemos articulado en particular. muy bien, Coronel Salguero. Bueno, justamente en los últimos 2 años hemos tenido mucha interacción, particularmente con el DIOIN, con el ministro Estremé, con el ministro Bocalandro también,
y con el embajador Daneri el año pasado habíamos iniciado un diálogo para ver si podíamos reflotar la interacción en los cursos de capacitación. Pero yo voy a plantear a veces las dificultades que tenemos para justamente integrar, como decía la embajadora Cardelli, determinados actores que debemos trabajar juntos, ¿sí? Porque nosotros, digamos que CAICOPAS somos expertos en preparar gente para desplegar operaciones militares de paz, pero necesitamos tener también la intervención de los otros actores que vamos a encontrar en las áreas de misión. Y fíjense que somos el único centro de entrenamiento de Latinoamérica que no tenemos en nuestras filas al personal policial, futuro personal policial de Naciones Unidas. Deberíamos tener al centro de entrenamiento de Gendarmería integrado plenamente a CAICOPAS. Lo hacemos de facto, lo hacemos de hecho con el centro de entrenamiento gracias a las buenas gestiones de uno y otro director. Pero deberíamos tener a los hermanos gendarmes que tienen muchísima experiencia, tanto como las Fuerzas Armadas, en operaciones policiales de paz. Así que bueno, de esta charla pueden salir cosas buenas también y empezar una coordinación. El señor COVID no nos ha permitido avanzar en estas cuestiones durante este año, pero quizás para el 2021 sí podemos interactuar. Bien, y también les aporto desde la academia, desde el CEPI y desde el lugar donde yo represento, que todo lo que necesite Cascos Blancos en términos de lecciones aprendidas y recopilación de lecciones aprendidas y Cascos Azules, también podría ser algo interesante para dejar también las lecciones aprendidas, porque mucha gente ha participado tanto en misiones de Cascos Blancos como en misiones de Cascos Azules, y ambos, porque tengo, inclusive en este foro, hay gente que es militar retirado y estuvo trabajando en Angola como casco blanco, o sea que tiene los dos bonetes puestos, y tienen un montón de lecciones aprendidas que lamentablemente se lo van a llevar a sus casas, porque no vamos a tener de alguna manera, como teníamos en su momento, ¿se acuerda, embajador? Esos libritos que hacíamos del CARI, que eran los libritos de lecciones aprendidas de misiones de paz. Que sacamos el verde, como usted comentó, sacamos uno azul, uno rosa, así que eso sería algo interesante de poder hacerlo con la academia, y también una participación de la academia para el apoyo a esta interconexión entre la paz y la asistencia humanitaria a través de los dos ámbitos. Tengo una pregunta más, que habla sobre la capacitación. Acá tengo varias preguntas, varios comentarios, felicitaciones a los tres, todo. Dice Ana Leal, pregunta, mi consulta a los expositores, ¿cuál creen que debe ser la formación educativa y quiénes deberían estar a cargo de las misiones de cascos blancos, civiles o militares, sabiendo que es una herramienta de la política exterior del país, acorde a lo que viene debatiendo estos últimos días el seminario? Primero quiero aclarar algo antes de pasar la palabra, porque por ahí no se entendió. Los cascos blancos son civiles, los cascos azules pueden ser civiles, militares o policiales, porque son los tres componentes. La Argentina despliega cascos azules militares y policiales. Eso es la primera aclaración. Pero justamente me parece que, como ayer estuvimos hablando sobre la formación educativa, creo que viene en relación a lo que estuvimos hablando ayer. Para Marina, para Miguel, para Fernando, y perdonen que los tutee. Ustedes, ¿qué creen que debe ser la capacitación quizás de base, o la capacitación y el profesionalismo que tengan tanto los cascos blancos como los cascos azules, para obviamente tener un mayor presencia y protagonismo de la Argentina? Empezamos por Marina, si les parece. Sí, por supuesto. La verdad es que justamente es un debate que venimos teniendo en el organismo en estas últimas semanas con mucha fuerza. Nos encontramos un organismo cuando llegamos con una base de datos muy vasta, es decir, con muchos profesionales y muchas profesionales que han sido parte de Cascos Blancos, muchos y muchos de ellas con mucho recorrido en la asistencia y que han participado de muchas misiones y tienen mucha experiencia adquirida y también con mucha capacitación. Y otros que quizá han tenido alguna experiencia que también forman parte de la base de datos. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad es que tenemos como objetivo de esta gestión de cascos blancos hacer de esa base de datos un cuerpo. Y justamente parte
parte de eso lo construye una base de formación que más allá, por supuesto, de los saberes disciplinares propios que tienen que tener los voluntarios para ir a brindar una asistencia específica, digamos, algún voluntario que aporta al clúster vinculado con lo sanitario y con la sanidad, o alguien que aporta más al clúster de la logística, digamos, hay perfiles profesionales muy importantes, ¿no? Pero quizá poder construir una propuesta de formación permanente que avance en la profesionalización de la asistencia humanitaria civil de la Argentina me parece central. Creo que las articulaciones que ha tenido Cascos Blancos con CAECOPAS justamente estaban orientadas a eso, ha habido muchas formaciones, capacitaciones y experiencias en ese sentido, pero necesariamente pensar en ese cuerpo es pensar en sinergias y en articulaciones institucionales, ¿no? Porque las instituciones, los saberes y los recorridos están en la Argentina, están muchas veces en el Estado, otras veces en organizaciones de la sociedad civil que se dedican y se profesionalizan en estas áreas. Creo que es importante que Cascos Blancos tenga la capacidad de coordinar capacidades nacionales. No ser un organismo más que despliega sus propias capacidades, también hacerlo, pero coordinar capacidades nacionales y que todo lo que se forma y se especializa en la Argentina pueda salir en esas tareas de asistencia, pero con un nivel de profesionalización que nos haga ser un organismo de asistencia de excelencia, ¿no? Y que la tarea de asistencia humanitaria civil de la Argentina sea requerida por sus capacidades, ¿no? Yo creo que es un desafío importante que estamos encarando en esta nueva etapa. Buenísimo. Ahora le paso la palabra a Salguero, pero muchas veces, Marina, lo que nos preguntan es cómo uno desde los civiles puede acceder a ser Cascos Blancos. Esa es como la pregunta de todo el mundo. ¿Cómo me anoto para ser Casco Blanco? Lo primero que nosotros respondemos, los que sabemos de Cascos Blancos, es primero tenés que tener una profesión de base y ser un profesional en algo, ¿no? Porque no es que son voluntariosos que van a hacer en Casco Blanco, sino que son profesionales que se ponen al servicio de una actividad en específico. Pero bueno, después sí te voy a pedir, porque hay muchas preguntas de cómo podemos participar, cómo podemos acceder a estar dentro de la nómina o del roster de Cascos Blancos. Miguel, ¿estás por ahí? O el embajador Petrella, no sé si quiere contestar en términos de la capacitación. Bueno, con su permiso, coronel, yo lo que quisiera decir es, primero coincido plenamente con lo que ha dicho Marina. Ahora creo que hay una educación y búsqueda de mercado, entre comillas, de base, y eso se encuentra en los informes de Naciones Unidas. Si yo estuviese en Cascos Blancos o si yo estuviese en organismos internacionales, estoy seguro que se hace, me leería atentamente las actas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por ejemplo, hace poco hubo un debate sobre el tema de los territorios ocupados, de la cuestión de Jerusalén, porque uno ahí encuentra los nichos donde la Argentina puede eventualmente intentar algo en materia de operaciones de paz o en materia de cascos blancos, aunque sea de manera muy accesoria. O sea que esa para mí es la base de formación que hay que tener y que Marina en la Cancillería fácilmente lo vas a tener. Es una cosa sencilla de leer, que alguien te lo estudie, que te haga la síntesis de lo que te conviene saber, porque es lo que te va a dar verso, perdón el coloquialismo, para cuando vos converses con autoridades extranjeras o autoridades nacionales que no tengan en claro la capacidad y la importancia que tiene Casco Blanco para la política exterior argentina. Y yo sobre el aspecto militar no me quiero meter porque sé que están realmente muy bien preparados, pero creo que sí, que también es muy importante, que no sé si se hace todavía en CAECOPAS, que alguien explique y discuta las actas de lo que se habla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que refleje la posición de los latinoamericanos, de los occidentales, de los africanos, de los árabes, de China y de los miembros permanentes, porque esa es la base del diálogo para cualquier
diplomático o funcionario argentino que tiene que interrelacionarse con extranjeros. Y a Marina una cosita chiquita, le quiero decir, el tema de las donaciones fue siempre un problema. Eso hay que verlo desde el lugar de salida, hay que ver que lo que nos donen nos sirva y después tratar de que acá la burocracia no lo tenga parado meses, etcétera, etcétera. Y la otra cosa, para conseguir recursos hay que pensar como idea, sin dar malas ideas a nadie, que cuando se hace un contrato con el Estado, alguna empresa que tenga monopolios con el Estado, etcétera, etcétera, tenga bien, si es medicamentos, si es recursos alimenticios, etcétera, poder dejar un pequeño porcentaje para casco blanco, que lo pueda usar adentro o afuera del país. Me parece que esa es la mejor manera de conseguir recursos prácticos y ir con algo realmente importante cuando se sale al exterior. Muy bueno. Muchísimas gracias, embajador. Le pasamos la palabra a Miguel Salguero, que iba a responder de lo que estábamos hablando del tema de la capacitación. Y puntualmente son tan variadas las competencias y las habilidades necesarias para la asistencia humanitaria o para las operaciones de paz multidisciplinarias, tanto así que se necesitan múltiples disciplinas para atender la diversidad de los enfoques que hay que atender. Por lo tanto, yo en mi mentalidad de soldado necesito planificar y necesito concretar cosas desde lo táctico y crear capacidades desde lo estratégico. Entonces, sí, habría que pensar exactamente cuáles son esas competencias que se requieren para una organización estándar, de modo tal de poder dar respuesta rápida a una situación dada que se presente en algún escenario que se puede estudiar y se puede trabajar en combinación con la academia, con Cancillería y desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, para decir, la pandemia nos deja muchas enseñanzas. Algunas las fuimos aprendiendo desde el campo táctico muy rápidamente, pero hay otras que tendríamos que proyectarlas para la próxima. Es decir, con un grado razonable de paranoia que nos sostiene a todos los soldados, tendríamos que pensar cómo va a ser la próxima y cuál va a ser la respuesta. Lo primero que tenemos que pensar es que no va a ser igual. Tenemos que pensar que probablemente sea peor y tenemos que ser suficientemente perseguidos, por llamarlo de alguna manera, pensar que va a ser el año que viene. Entonces nos va a generar la urgencia necesaria para generar un cambio y poder proyectar eso, ¿no? Pero creo yo que las capacidades que se deben alcanzar son de tantos ángulos distintos que habría que sentarse a pensarlo. Desde el punto de vista de las operaciones de paz, más allá de, como bien dijo el embajador Petrella, además de saber de disparar un fusil, muchas veces es necesario aprender el idioma del área de operaciones, más allá del inglés, que eso se descarta. Entonces, por eso digo que las competencias son múltiples. Totalmente. Vamos a ir cerrando y voy a apelar a la síntesis que tiene el embajador Petrella para contestarme a mí una pregunta propia que yo le voy a hacer, a ver si él tiene la respuesta, porque creo que desde el siglo pasado que trabajo en misiones de paz y nunca hemos encontrado el comienzo del ovillo. Y una pregunta muy corta con una respuesta muy corta. Usted habló al principio de uno de las 3 pilares de la política exterior argentina, que es el comercio. Visto y considerando que la Argentina hace 70 años que participa en misiones de paz, y visto que también el comercio y la industria atrás de las operaciones de paz tienen mucha relevancia, ¿cómo cree usted que desde la Cancillería y la Defensa podríamos encontrar un nexo para eventualmente abrir nuevos comercios a la industria argentina para los suministros en operaciones de paz y en operaciones de asistencia humanitaria, que sabemos que también necesitan tanto alimento como medicamentos, como muchos insumos que la Argentina le puede dar al mundo? No sé si tiene una respuesta corta, por ahí es para otro seminario, pero no quería dejar esto de el comercio y las relaciones internacionales. Les voy a pedir que le abran el micrófono al embajador, que lo tiene muteado. Embajador, no sé si usted lo puede abrir. Ahí está. Mire, le digo rápidamente mi experiencia. Cuando yo era embajador en Naciones Unidas, tenía 2 agregados militares, uno naval y uno aéreo.
Tebaldi el naval y Borsato el aéreo. Y teníamos en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz 17 militares argentinos, que cuando hacíamos reuniones en la misión parecía un evento militar. Esos señores militares que trabajaban en el DPKO en ese momento, debido a que la Argentina tenía una presencia muy relevante en operaciones de paz, sin violar ninguna normativa de las Naciones Unidas, nos daban a entender cuáles eran las necesidades de las operaciones de paz. Y Argentina empezó a vender en esos momentos en Naciones Unidas muchísimo. Yo tenía una contraparte en Buenos Aires que se llamaba el consejero Álvarez Tufillo, que después estuvo en Venezuela en la época del embajador Saduz, e incluso La Nación llegó a sacar un artículo de la cantidad de ventas que hizo la Argentina gracias a las Naciones Unidas. Incluso en un momento, y con esto termino, hablé con el señor Cotto para ver si podía ir a Sierra Leona, y estuvo a punto de ir a Sierra Leona. Y además en Irak también, el actual consejero legal de la Cancillería, el señor Holger Martinsen, estuvo en Irak. Bueno, toda una serie de detalles que voy a omitir, y con posibilidades comerciales, debido a que la Argentina estaba en operaciones de paz. Obviamente estábamos en el Consejo de Seguridad, y en Naciones Unidas había un equipo de funcionarios, tanto los juniors como los seniors, muy preparados y muy conocedores de la agenda de las Naciones Unidas. Cuando le daban la mano a un delegado, sabían cuál era el tema de la agenda de ese delegado en la Asamblea y en el Consejo de Seguridad. Y eso se adquiere con esa modesta capacitación que yo le voy a recomendar a la embajadora Cardelli. Le vamos a hacer un paper semanal para mantenerla totalmente actualizada. Muchas gracias. Gracias a usted, embajador. Gracias, muchísimas gracias, embajadora Marina Cardelli. Muchísimas gracias, coronel Miguel Salguero. Muchísimas gracias, embajador Petrella. Le paso la palabra de cierre a mi colega, el director de Asuntos Internacionales de la SAP y director del Grupo de Investigaciones de Política Exterior Argentina de la UBA, Juan Pablo Laporte, para que haga el cierre de esta gran jornada. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Les agradezco la presencia. Como dije ayer, y como dice la filósofa de la Nación, el público se renueva, por eso algunas cosas las voy a repetir. Ustedes, los invitados, hacen que esta construcción colectiva de conocimiento tenga sentido, y que este proyecto entre el CEP y la SAP y el grupo de investigación se concrete, que es poner sobre la mesa la intersección entre la política exterior argentina y la política de defensa nacional. Quisiera repasar muy brevemente algunos conceptos que cruzaron a los brillantes expositores que hoy nos acompañaron en este ciclo, y que mañana finaliza con 2 exposiciones también muy expectantes. En relación a lo que dijo el embajador Petrella, que es un embajador ya considerado como un decano dentro de la Cancillería, no solo por su experiencia académica, sino por su práctica diplomática, nos mostró ese conocimiento teórico, pero completamente aterrizado al plano de operaciones de la política exterior, y eso le da un valor agregado superlativo a su exposición. Él mencionó esa íntima relación que la demostró en su argumentación entre la política de defensa y la política exterior argentina, y la relación también entre la academia y el terreno, ¿no? Que a lo largo de su exposición se vio claramente entre el conocimiento teórico y la aplicación concreta en el plano digamos, físico, en el plano material, tanto de la política exterior como de la defensa nacional. Y luego los 3 escenarios donde se ve claramente esta interrelación. Por un lado, en las operaciones de mantenimiento de la paz, que interviene la Cancillería y el Ministerio de Defensa, en la prestigiosa política de desarme que nuestro país tiene históricamente y que hoy se consagra en los organismos internacionales respectivos, y en la política satelital, que la Argentina está a la vanguardia entre los países más importantes del mundo dentro de este sur global que la Argentina integra. Bueno, embajadora Marina Cardelli, realmente su exposición brillante le ha dado una frescura y una incorporación conceptual y lingüística propia de su disciplina madre, que realmente me ha gratificado mucho, y creo que a toda la audiencia le ha pasado lo mismo, en conceptos muy trascendentes y diría fundantes de nuevas concepciones y apreciaciones teórico-conceptuales de la política exterior y de la defensa, como el instalar de manera completa que esta
política, tanto la exterior como la defensa nacional, es una política pública, una política de Estado, y mencionó, embajadora, la dimensión federal, la asistencia humanitaria. Y acá, esto es muy importante, la dimensión federal de la política exterior y de la política de defensa, ¿no? No solo la dimensión federal vista desde Buenos Aires, sino vista desde cada una de las unidades subnacionales o las provincias. Y un término muy interesante que incorporó, que es la justicia social, ¿no? ¿Para qué una política pública si no tiene como destino otro concepto que mencionaron los tres expositores, que es el desarrollo, que usted profundizó con equidad, con justicia social, como último destinatario de todas las políticas públicas? Y también lo mencionó en varias oportunidades en lo que es la cooperación para el desarrollo, que me pareció muy importante. Y también el intercambio, ¿no? La política de asistencia como algo que uno da, pero también que recibe, ¿no? En el dar, dicen algunas filosofías, está el recibir. Entonces, en ese latir del dar también vamos a recibir recíprocamente de otros países, incluso asimétricos, más poderosos o más débiles del sistema internacional. Hizo también una importante acentuación del rol del Estado, ¿no? Estamos viviendo un colapso internacional donde vemos que incluso en el pensamiento del centro del poder mundial, que es Washington, y New York, donde está, como mencionó el embajador Petera, el Council on Foreign Relations, en su prestigiosa revista Foreign Affairs, no deja de publicar cada día y cada mes un artículo donde los constructores del orden liberal internacional, desde el aspecto teórico, conceptual, están hablando de la crisis de los pilares de este sistema, que en algún momento fue de alguna manera ponderado como el único sistema que podía construir la humanidad y el sistema y el orden internacional. No quisiera repasar esto porque sería muy extenso, pero decimos que en el centro del poder del pensamiento y de la política mundial se está debatiendo los pilares centrales de este orden que hoy pareciera que tiene algunas grietas y que empieza a desmoronarse, y afortunadamente desde sectores como este estamos intentando dar un pequeño aporte y un granito de arena para reconstruir desde una visión más estatocéntrica, más ciudadanocéntrica, más humana, la política interna y la política internacional. Luego mencionó el interesante concepto entre los diálogos, ¿no? Los diálogos entre sectores, la importancia de la interconexión, de buscar las zonas de intersección en una Argentina que tiende a dicotomizar y a agrietarse cada vez más, y esto creo que nos está llevando a rápidamente encontrar una zona de bastante riesgo social, político, institucional. La cuestión de la soberanía, ¿no? La cuestión de la autonomía de los estados frente a muchos poderes fácticos que con dudosas legitimidades intentan ingresar a las territorialidades y ejercer algún daño a las poblaciones. Y me pareció muy importante la perspectiva de género, ¿no? Que antes se creía como algo periférico, secundario. Ya Lévi-Strauss, el pensador central del estructuralismo antropológico, sostuvo: el que nomina, domina. Esto es, el lenguaje fue el constructor de identidades durante mucho tiempo, y hoy deconstructivamente ha podido, desde la neurolingüística, disolver eso y construir una nueva identidad colectiva, humana y estatal. Y me pareció, para cerrar lo que dijo la embajadora, que todo esté orientado a la agenda para el desarrollo. Esto es decir, la política exterior y la política de defensa no mira a un desarrollo integral humano de las sociedades que componen el sistema internacional, va a ser una política de entretenimiento diplomático y para nosotros académico. Luego la brillante exposición del coronel Salguero en esta idea de que, bueno, no se puede solamente hacer una política de paz sin los militares, pero tampoco sin ellos. Esto es, una importancia central a aquellas Fuerzas Armadas de la democracia, y quisiera resaltar esto, que integradas completamente al sistema político, logran de manera excelente representar a la Argentina en las misiones de paz en el exterior y hacer, ¿por qué no?, lo que podríamos llamar una diplomacia militar en el sentido de la paz internacional. Y luego destacó, y me quisiera resaltarlo fuertemente, que todo esto está orientado a la protección de los civiles. Esto es una política exterior, una política militar, podríamos decir, ciudadanocéntrica. Esto es, no pensada en intereses sectoriales o elitistas, podría decir algún extremo de la interpretación política, sino en el ciudadano, que es el destinatario último de las políticas públicas que se cruzan
con la exposición del embajador y de la embajadora. Y finalmente, muy importante lo que usted mencionó, coronel, la importancia de la empatía en las operaciones de paz. El diálogo, que hoy es el inglés, antes fue el francés y previamente el latín, se transforma en un vaso comunicante para dialogar en las misiones de paz y lo que usted dice, ¿no? Mimetizarse y empáticamente conocer los idiomas locales donde están desarrollándose las operaciones de paz. Y finalmente dijo algo que cierra el ciclo y que empezó en la conferencia del embajador Petella, que es la humanización de la política para la paz, la humanización de la política exterior y la humanización de la política de la defensa. Y algo que mencionó Luciana Micha en una de sus brillantes intervenciones, como siempre, es la idea del pensamiento sistémico, ¿no? Citando acá al pensador francés Edgar Morin, que ha teorizado mucho en cómo todas las partes se integran en una totalidad holística, sobre todo orientados, citando lo que cruzó las intervenciones de todos ustedes, el desarrollo con equidad. Así que les agradezco a todos, especialmente a Luciana, que es el gran motor de todos estos encuentros, a las personas que hoy nos han prestigiado con su presencia en el panel y sobre todo a los que hoy no podemos ver por estos cuadraditos que están ahí del otro lado, con sus familias, con sus seres queridos, que hacen a la razón de ser estos encuentros como construcción colectiva del conocimiento. Gracias, buenas noches a todos y a todas.